Lin Nangsing era una existencia casi etérea, un eco de una melodía que no recordaba haber tocado. Ese día en particular, el sol de la mañana se empeñaba en infiltrarse por las rendijas de la persiana de su pequeño apartamento, intentando, sin éxito, despertar en ella la energía vibrante que debería tener una joven de 20 años. Era una paramédica, un alma dedicada a salvar vidas, una paradoja andante, pues su propia vida era un libro con las primeras páginas arrancadas. Vivía en un limbo temporal, un presente construido sobre cimientos de arena, con un pasado que era un borrón, una niebla densa que, de vez en cuando, soltaba relámpagos de dolor y confusión, pero nunca la imagen completa. En aquel periodo, su rutina era una secuencia metódica de llamadas de emergencia, entrenamientos exhaustivos y noches de insomnio, donde la búsqueda de cualquier fragmento de memoria era una tortura silenciosa. La amnesia era su sombra más fiel, una carga pesada que llevaba con una resiliencia casi sobrenatural, pero que le impedía sentirse verdaderamente en casa, en cualquier lugar o con cualquier persona. Su vida era una danza delicada entre la urgencia del presente y la ausencia del pasado. Un ballet de incertidumbres donde la única certeza era la necesidad de encontrar las piezas perdidas de su rompecabezas existencial. Sus ojos, de un castaño profundo, cargaban el peso de secretos que ni ella misma conocía. Un reflejo de un viaje que estaba lejos de ser comprendido en Lin Nangsing. En su rutina casi robótica, encontraba un tipo de refugio en las emergencias, en la adrenalina de cada llamada que la sacaba de su propia cabeza. Era como si, al enfocarse en el dolor y la urgencia ajena, lograra, por un breve instante, silenciar el zumbido constante de la ausencia en su mente. Sus dedos ágiles, entrenados para intubar a un paciente en cuestión de segundos, o para realizar un masaje cardíaco con la precisión de un reloj suizo, eran la extensión de una mente que, a pesar de fragmentada, funcionaba con una eficiencia impresionante en el caos. Recordaba cada protocolo, cada medicamento, cada síntoma, pero no un solo rostro de su infancia, un olor de la casa donde creció, o el calor de un abrazo materno antes de los 13 años. Era una profesional impecable, casi una máquina en su función. Y quizás esa era su forma inconsciente de lidiar con la falta de identidad, al ser definida por lo que hacía, ya que no lograba ser definida por lo que era. Aquella mañana, el aire helado del invierno temprano en Shanghái mordía la piel, y la ciudad despertaba con la promesa de un día nublado, gris, casi como un espejo del alma de Lin Nangsing. Ella estaba en la base, revisando el inventario de la ambulancia, cuando la radio chirrió, cortando el silencio con la urgencia de una llamada de emergencia, accidente grave en el puente Lupu, colisión múltiple, víctimas atrapadas en los escombros. La voz metálica del despachador sonaba grave. Un escalofrío recorrió la espalda de Nangsing, no de miedo, sino de ese tipo de presentimiento que eriza los pelos de la nuca, como si el universo estuviera intentando susurrar un secreto. Sintió un pinchazo en el pecho, una sensación familiar de que algo grande, algo que iba a poner su mundo patas arriba, estaba a punto de suceder. Era como si el puente no fuera solo un lugar geográfico, sino un portal a algo que la esperaba desde hacía mucho tiempo. Al llegar al lugar, el escenario era de una película de terror. Metal Redder City, humo denso elevándose al cielo, y el olor penetrante a combustible y goma quemada se mezclaban con los gritos ahogados. Era el caos en su forma más pura, y en medio de aquel infierno particular, Lin Nangsing se movía con una calma casi sobrenatural. Sus ojos, que momentos antes parecían cargar el peso del mundo, ahora brillaban con una determinación fría y enfocada. Evaluaba la situación con la rapidez de un halcón, identificando las prioridades, los heridos más graves, los puntos de acceso a el ruido de las sirenas, el murmullo de los curiosos, el humo irritando los ojos. Nada la sacaba de su concentración. Se convirtió en un punto de luz en medio de la oscuridad, una figura de esperanza para aquellos que esperaban un milagro. Y fue allí, en medio de aquella confusión ensordecedora, donde sus ojos se encontraron con los de él, Fu Souan. Él era el vicecapitán del equipo de rescate, una figura imponente con ojos que parecían cargar la profundidad del océano y una postura que exudaba una
Autoridad silenciosa. Su cabello negro, despeinado por la brisa que soplaba sobre el puente, le daba un aire salvaje e indomable, pero era su mirada lo que captaba la atención. Había una intensidad allí, una mezcla de dolor contenido y una fuerza inquebrantable. Fu Zhou se movía con la gracia de un depredador, cada movimiento calculado, cada orden pronunciada con una voz grave que cortaba el aire. Era el tipo de hombre que parecía salido de una leyenda, marcado por cicatrices invisibles que contaban historias de batallas ganadas y pérdidas profundas. Aquel encuentro no fue una mera casualidad, al menos para Li Nangxing. Hubo algo magnético, casi eléctrico, en el momento en que sus miradas se cruzaron sobre los escombros humeantes. No fue un cliché de amor a primera vista, sino más bien un reconocimiento primordial, como si sus almas se hubieran encontrado en otra vida. Una corriente invisible pareció conectarlos, una sensación de familiaridad que la desestabilizó por una milésima de segundo, algo raro para la pragmática Nangxing. En ese instante, el ruido del caos a su alrededor disminuyó. Las sirenas se silenciaron en su mente, y el mundo se redujo solo a él y a ella, separados por una distancia que parecía insignificante. Era como si un hilo invisible Tischter de destinos se hubiera manifestado finalmente. Fu Zhou, con la intuición aguda de quien vive al límite, percibió la breve vacilación en los ojos de Nangxing. No era debilidad, él sabía, sino algo más profundo, algo que lo intrigaba y lo atraía de una forma inexplicable. La observaba de lejos, mientras ella se dedicaba a uno de los vehículos más dañados, donde una familia entera estaba atrapada. Había una delicadeza en sus movimientos, una compasión en sus toques, que contrastaba con la fuerza y la frialdad que la profesión exigía. Él ya la conocía desde hacía algún tiempo, claro, pero nunca la había visto con esa luz, esa aura de misterio y vulnerabilidad. Ella era como una flor de loto que florecía en Neopontano, pura e inquebrantable en medio de la adversidad. Mientras Nangxing trabajaba para liberar a un niño atrapado en los escombros, el tiempo parecía dilatarse. Cada segundo era una eternidad. El olor a sangre y la visión de la piel lacerada le eran familiares, pero la urgencia de ese pequeño ser humano, con sus ojos aterrorizados, despertó en ella una fuerza aún mayor. Sus oídos captaron el débil sonido de un llanto ansónido que, por alguna razón, resonó en su propio pecho, activando una memoria distante y incompleta, un dolor que no lograba identificar. Era como si el sufrimiento del niño abriera una brecha en su propio muro de amnesia, un atisbo de algo perdido que estaba a punto de ser encontrado o quizás de ser recordado. La escena era caótica, pero la mente de Nangxing era un faro iluminando cada paso. Usaba la herramienta de desencarcelación con la precisión de una cirujana, cortando el metal retorcido con movimientos firmes y controlados. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el hollín, pero no lo notaba. Su atención estaba totalmente enfocada en la tarea, cada fibra de su ser concentrada en salvar aquella vida. El niño, asustado, contenía la respiración, pero Nangxing le hablaba en voz baja, con una dulzura que rara vez permitía transparentar en su trabajo, prometiéndole que todo estaría bien. Sus palabras eran un bálsamo, un ancla de seguridad en medio del terror, una melodía suave que calmaba la tormenta. Mientras estaba de rodillas, concentrada en el rescate, una sombra se proyectó sobre ella. Fu Zhou estaba allí, con la mirada fija en la habilidad y dedicación de Nangxing. No necesitaba hablar. Su presencia era una fuerza por sí misma. Un asentimiento de cabeza bastó para que ella supiera que él confiaba plenamente en sus acciones. Había una admiración silenciosa en su semblante, una especie de reconocimiento que iba más allá del profesionalismo. Él la veía no solo como una colega, sino como algo más, algo que él aún no lograba descifrar completamente. Era como si los ojos de él fueran espejos, reflejando una parte de ella que ella misma no lograba ver. El niño fue finalmente liberado de los escombros, y el alivio que inundó a Nangxing fue palpable. Una ola cálida que la envolvió. Lo entregó a los otros paramédicos con un cuidado maternal, observando cómo lo llevaban a la ambulancia. Fue en ese momento de breve respiro, de alivio y cansancio, que sintió un pánico repentino, un escalofrío que le recorrió la
A espalda, una figura que se movía en los bordes de la multitud, escondida entre los curiosos y los otros socorristas, llamó su atención. Era una mujer, con los ojos entrecerrados y llenos de una rabia contenida, fijos en Nangxing con una intensidad perturbadora. La figura era Lin Zeu, y su mirada era como un puñal helado, perforando el alma de Lin Nangxing, anunciando que la paz era solo un espejismo. Lin Zeu, la hermana adoptiva de Nangxing, era como una espina clavada en su vida, una fuente constante de perturbación. Sus cabellos rojizos, que teñía incesantemente para destacar, parecían vibrar con la misma maldad que emanaba de sus ojos, pequeños y calculadores. Siempre vestía impecablemente, con ropa de diseñador que gritaba riqueza, pero su alma era un tapiz desgarrado de envidia y resentimiento. Ziyu nunca aceptó a Nangxing en su vida, viéndola como una intrusa que le robó la atención de sus padres, y quizás incluso un lugar que ella creía suyo por derecho. La rivalidad entre ellas era una herida abierta, que palpitaba con cada nuevo éxito de Nangxing, por pequeño que fuera. El odio de Ziyu por Nangxing era un pozo sin fondo, alimentado por años de celos y una percepción distorsionada de la realidad. Veía a Nangxing no como una víctima, sino como la personificación de todo lo que le impedía tener la vida perfecta que imaginaba. Cada paso que Nangxing daba hacia la recuperación de su memoria, o cada muestra de cariño que recibía de Suman, la madre adoptiva, era un veneno para Ziyu. Ella ideaba planes con la frialdad de un general, cada movimiento calculado para desestabilizar a Nangxing, para verla caer, para asegurarse de que nunca encontrara la paz o la verdad que tanto buscaba. Aquel día, la presencia de Ziyu en la escena del accidente no era coincidencia. Estaba allí, como un buitre, esperando el momento justo para atacar. Sus labios, pintados de un rojo vibrante, esbozaban una sonrisa cruel, casi imperceptible, mientras observaba a Nangxing de lejos. Sabía que la vulnerabilidad de Nangxing era su mayor arma, y la amnesia, el punto débil a explotar. Ziyu planeaba algo que iría más allá de la simple difamación, algo que golpearía a Nangxing donde más le dolía. El aire a su alrededor parecía denso, cargado de una energía sombría, un presagio de tormenta. Mientras Nangxing se alejaba de la escena del rescate, su espalda aún le dolía por la gélida mirada de Ziyu. Sentía la energía negativa, el peso de aquella presencia como un peso en su propio. Era una sensación familiar, un recordatorio constante de que, por mucho que intentara seguir adelante, el pasado, personificado en Ziyu, siempre la alcanzaría. La mente de Nangxing, ya tan sobrecargada, intentaba procesar aquella interacción. ¿Por qué estaba Ziyu allí? ¿Qué quería? La confusión se mezclaba con el cansancio, y la cabeza de Nangxing comenzó a latir con un dolor sordo. Una advertencia de que las piezas de aquel rompecabezas eran más grandes y más peligrosas de lo que... De repente, un destello de memoria, un fragmento tan fugaz como un rayo, cortó la niebla de su amnesia. Una imagen borrosa de una pelea voces alteradas y la sensación de una caída. Era como un flash de una cámara antigua, revelando solo una parte de la escena, pero lo suficiente para helar la sangre de Nangxing. Una voz, infantil y desesperada, resonó en su mente, repitiendo un nombre que no lograba descifrar completamente. El dolor de cabeza se intensificó, transformándose en un pinchazo agudo que la hizo tambalearse. Aquello no era solo cansancio, era su cerebro de alguna manera, intentando luchar contra el bloqueo, forzándola a ver lo que había sido borrado. Fu Shou, que se había acercado, percibió el cambio abrupto en el semblante de Nangxing. Sus ojos, antes enfocados y determinados, ahora estaban desorbitados y vacíos, como si ella estuviera mirando algo que nadie más podía ver. Él le puso la mano en el hombro, una preocupación genuina, estampada en su rostro. ¿Estás bien, Nangxing? Su voz era grave, pero cargada de una dulzura inesperada. El toque de él, cálido y firme, trajo a Nangxing de vuelta a la realidad, alejando por un momento el velo de confusión. Ella sacudió la cabeza, intentando recomponerse,
pero la imagen y el dolor persistían, un eco insistente de un trauma que no estaba dispuesto a ser olvidado. Intentó ignorar la sensación de desmayo inminente, la náusea que le subía por la garganta, la adrenalina del rescate. Estaba disminuyendo, y el agotamiento, tanto físico como mental, comenzaba a cobrar su precio. «Estoy bien, solo un poco mareada», murmuró, con la voz apenas audible. Pero Fuzhou no parecía convencido. Sus ojos escudriñaban su rostro, buscando señales de algo más. Ya la había visto exhausta, claro, pero este mareo, esta palidez súbita, no era el cansancio normal después de una emergencia. Sentía que algo más profundo estaba sucediendo, algo que ella estaba intentando ocultar, o quizás algo que ella misma no lograba entender. La escena del accidente comenzó a ser despejada, y el trabajo de Lin Nangsing allí estaba casi terminado. Aquel lugar, antes un escenario de tragedia, ahora parecía tener una energía diferente para ella, como si hubiera sido un catalizador para algo que estaba latente. Miró de nuevo el puente, y una extraña sensación de familiaridad la invadió. No era la familiaridad de haber estado allí antes, sino la de que aquel lugar guardaba alguna clave para su propia. Era como si las estructuras de acero y hormigón hubieran absorbido los secretos del pasado, y ahora, de alguna manera, estuvieran intentando susurrarle esas verdades, mientras caminaba hacia la ambulancia para reportar el fin de su parte en el rescate. La presencia de Xiu siguió cerniéndose sobre ella, como una nube de humo tóxico. Nangsing sabía que el enfrentamiento era inevitable, que si Yue no la dejaría en paz. A cada paso, el dolor de cabeza se intensificaba, y las imágenes, fragmentadas, se mezclaban con la visión distorsionada de Xiu, casi como si su rostro se estuviera transformando en la voz infantil que Nangsing había escuchado en su mente. Era una avalancha de sensaciones, una sobrecarga sensorial que la dejaba aturdida y la hacía cuestionar su propia cordura. De repente, un movimiento rápido. Xiu, con la agilidad de una serpiente, se acercó a Nangsing, con una sonrisa forzada y falsa que no le llegaba a los ojos. «Nangsing, querida», su voz era melosa, llena de un veneno disfrazado. «Parecías tan empeñada allí. Cuidado con esforzarte demasiado y acabar desmayándote de nuevo. No queremos otro incidente, ¿verdad?». La palabra incidente fue dicha con una ironía cruel, y la indirecta era clara. Xiu se estaba refiriendo a algo que Nangsing no podía recordar, algo que, para Xiu, era un arma. El corazón de Nangsing dio un vuelco, y una oleada de calor subió por su cuerpo, no de rabia, sino de un miedo primitivo, un miedo a algo que no podía nombrar. Esas palabras de Xiu fueron como estacas clavadas en el pecho de Nangsing. Otro incidente. ¿Qué significaba aquello? Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando conectar los puntos, pero la niebla era demasiado densa. El dolor de cabeza se convirtió en una migraña pulsante, y las imágenes fragmentadas se hicieron más vívidas. Veía una figura femenina, borrosa, con el cabello largo, y un niño pequeño cayendo el sonido de un grito. El aire en sus pulmones parecía enrarecido. Aquello no era solo un mareo, era el pasado llamando a su puerta, exigiendo ser recordado, aunque cada recuerdo la destruyera un poco más. Fuzhou, que estaba a pocos metros de distancia, observaba la interacción con atención aguda. Notó el cambio en la expresión de Nangsing, la forma en que ella palideció aún más al escuchar las palabras de Xiu. Había una historia allí, él lo sabía, algo profundo y doloroso que Nangsing cargaba sola. Conocía la fama de Xiu, su reputación de manipuladora y su relación turbulenta con Nangsing. La mirada de Fuzhou se endureció. Sentía un impulso protector hacia Nangsing, una necesidad de defenderla de aquella víbora. Sabía que las palabras de Xiu no eran aleatorias y que detrás de ese veneno había una verdad oculta que necesitaba ser desvelada. Si Yue, percibiendo la mirada de Fuzhou, forzó aún más su sonrisa cínica. Fuzhou dijo, con la voz resbaladiza como aceite, no sabía que estaba cerca. «Espero que Lin Nangsing no te esté dando mucho trabajo con sus distracciones». La insinuación era clara, un intento de socavar la credibilidad de Nangsing, de pintarla como alguien frágil y poco confiable. Era un juego de poder, una forma de Yue de intentar mostrar que tenía control sobre la situación y sobre la percepción de los demás
hacia Nansing. Nansing sintió la sangre helarse en sus venas, distracciones. Ella, que siempre había sido la personificación de la dedicación y el profesionalismo, siendo acusada de distracciones, la rabia comenzó a bullir dentro de ella, un sentimiento intenso y desconocido que comenzaba a perforar la letargia de su amnesia. Apretó los puños, la voluntad de replicar era casi incontrolable, pero algo la detuvo. Una voz interna, una sabiduría que venía de un lugar profundo dentro de ella, le susurró que no cediera a la provocación. El juego de Ziyu era exactamente esa: provocar una reacción para que Nansing perdiera el control y confirmara la imagen que Ziyu quería pintar. Fu Zhou, sin embargo, no se dejó engañar por el veneno sutil de Ziyu. Se acercó, su presencia imponente eclipsando a Ziyu. La señora Lin Nansing es una de las profesionales más competentes de nuestro equipo CERTA. Lin Ziyu, su voz era tranquila, pero con una autoridad incuestionable que no dejaba lugar a dudas. Su dedicación es ejemplar, especialmente en situaciones de alta complejidad como esta. El tono de Fu Zhou era un escudo protector para Nansing, un rechazo claro a las insinuaciones de Ziyu. Él estaba allí, firme e inquebrantable, dejando claro que no permitiría que ella continuara con sus intrigas. Si Yue sintió el golpe. La reprobación velada de Fu Zhou la golpeó como una bofetada. Su sonrisa forzada vaciló por un segundo, y sus ojos brillaron con una rabia aún mayor. La presencia de Fu Zhou era una barrera inesperada en sus planes. Alguien que ella no había previsto que sería un defensor de Nansing. Lo veía como un obstáculo, uno más en la lista de cosas que Nansing parecía robarle. La frustración de Ziyu era casi palpable y necesitaba recomponerse rápidamente para no perder el control. Nansing sintió un sutil alivio con la intervención de Fu Zhou, un calor extraño que se extendió por su pecho. Era la primera vez que alguien la defendía tan abiertamente de Ziyu, y la sensación era buena, casi como un abrazo invisible. Miró a Fu Zhou y sus ojos se encontraron de nuevo. Esta vez había un entendimiento mutuo, un reconocimiento silencioso de que estaban, de alguna manera, en el mismo barco, luchando contra las mismas mareas. La conexión entre ellos se profundizaba, no solo por la atracción, sino por una empatía que nacía de la adversidad. A pesar del alivio, la confusión aún persistía en la mente de Nansing. Las palabras de Siwe Outro Incident resonaban como un mantra doloroso. ¿Qué pasó? La figura borrosa del niño, el grito, la caída, todo parecía apuntar a un trauma que ella había suprimido con la amnesia y que ahora, por alguna razón, estaba comenzando a emerger. El día, que comenzó como una rutina más de rescate, se estaba transformando en un viaje interno, una exploración forzada de su propio pasado. Impulsada por el veneno de Ziyu, derrotada por ahora, lanzó una última mirada llena de odio a Nansing, antes de darse la vuelta bruscamente y desaparecer entre la multitud. Su retirada dejó un rastro de tensión en el aire, un recordatorio de que aquella batalla estaba lejos de terminar. Nansing sabía que Ziyu no se rendiría, que era una fuerza persistente, implacable, y que a cada paso que Nansing diera hacia la verdad, Ziyu estaría allí, como una sombra, intentando arrastrarla a la oscuridad. El juego del gato y el ratón apenas comenzaba, y Nansing necesitaba prepararse para las próximas jugadas. Lin Nansing, a solas con Fu Zhou de nuevo, sintió el peso del cansancio y la confusión. La energía de la interacción con Ziyu había agotado sus últimas fuerzas. Se sentía expuesta, vulnerable, y el dolor de cabeza le palpitaba con una intensidad que amenazaba con el desmayo. Fu Zhou, al percibir su estado, se acercó aún más. «Necesitas descansar, Nansing», dijo. Con voz suave pero firme, llevaré a casa. No estás en condiciones de seguir. Su preocupación era genuina, y la oferta de ayuda, aunque práctica, sonó como un bálsamo para el alma herida de Nansing. Lin Nansing aceptó la oferta de Fu Zhou con una gratitud silenciosa. Entrar en su coche fue como entrar en un santuario temporal, un refugio de la furia y la intriga. Que Si Yue representaba el olor de Fu Zhou, una mezcla sutil de jabón,
y los olores característicos del metal y el humo que se pegan a la piel de quienes trabajan en rescates. Era extrañamente reconfortante. Se recostó en el asiento de cuero, sintiendo el peso del día y el torbellino de emociones acumulándose. La cabeza todavía le dolía, y las imágenes fragmentadas, ahora acompañadas de las palabras venenosas de Xiu, parecían girar en su mente como un carrusel macabro. Se sentía como un barco la deriva, sin ancla, arrastrada por corrientes invisibles. Durante el trayecto, un cómodo silencio llenó el coche. Fu Zhou conducía con una calma que contrastaba con el caos que acababan de dejar. Sus ojos fijos en la carretera, pero su atención, Nansing lo sabía, también estaba en ella. No forzó la conversación, no hizo preguntas invasivas, y esa discreción fue un bálsamo. Lin Nansing cerró los ojos, permitiendo que el agotamiento la dominara, pero su mente se negaba a desconectarse. Intentaba reconstruir la escena que la memoria le había mostrado con obstinación. El niño, la caída, el grito. Era una pesadilla despierta, y con cada intento de recordar, el dolor de cabeza se intensificaba, como si su cerebro estuviera en llamas, resistiéndose a liberar sus secretos. Al llegar al pequeño edificio de apartamentos donde Nansing vivía, la luz del final de la tarde ya comenzaba a teñir el cielo con tonos anaranjados y morados. Un espectáculo que ella solía apreciar, pero que ese día parecía distante y sin color. Fu Zhou la acompañó hasta la puerta del apartamento, su presencia fuerte y protectora. A cada paso, Nansing sentía las piernas pesadas, como si estuviera caminando sobre arenas movedizas. Cada fibra de su cuerpo gritaba por descanso, por un momento de paz lejos de aquella tormenta interna que se formaba. ¿Estás segura de que estarás bien? La voz de Fu Zhou era suave, la preocupación genuina en sus ojos oscuros. La observaba con una intensidad que hacía que el corazón de Nansing se acelerara, una mezcla de cariño y algo más profundo. Algo que ella no lograba descifrar completamente, pero que la hacía sentirse segura de una manera que nunca antes había experimentado. Aquella conexión que sintió en el puente ahora se intensificaba, transformándose en una atracción que trascendía lo físico, tocando su alma. Lin Nansing asintió con la cabeza, un sí ahogado que apenas salió de sus labios. No quería que él se fuera, no en ese momento. La ciudad del apartamento parecía aún más opresiva con la perspectiva de enfrentarla sola, especialmente después de aquel día cargado de emociones y atisbos de un pasado doloroso. Sentía la necesidad de su presencia, la calma que él le brindaba, como un puerto seguro en medio de una tormenta. Fu Zhou vaciló un momento, como si estuviera sopesando si debía irse o quedarse. Sus ojos recorrieron el rostro pálido de Nansing, la preocupación creciendo. Si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en llamar, dijo. Su voz más firme ahora, pero aún con el tono amable. Extendió la mano y por un instante pareció que iba a tocar su rostro, pero solo le apretó el hombro. Un gesto de apoyo que, para Nansing, significó más que 1000 palabras. Era la promesa silenciosa de que él estaría allí. Después de que él se fue, la puerta se cerró con un clic que resonó en el silencio del apartamento. Lin Nansing se tambaleó hasta el sofá y se desplomó, sintiendo el cuerpo pesado como el plomo. La cabeza le latía con un dolor que parecía querer explotar, y las imágenes fragmentadas del incidente regresaron con toda su fuerza. Era un niño, pequeño, y la voz desesperada ahora parecía más clara, repitiendo: «Papá, papá». El nombre de su padre, el padre que no recordaba, era el punto ciego en su memoria. Se sentó, sin aliento, intentando controlar la respiración. La confusión y el miedo eran abrumadores. ¿Qué demonios estaba pasando? Ya no podía ignorar esos destellos, esas punzadas de memoria que parecían querer rasgar el velo de la amnesia. Xiu, con su maldad calculada, había, sin querer, encendido una mecha, y Lin Nansing sentía que la explosión era inminente. Era como si el universo estuviera conspirando para que ella finalmente enfrentara la verdad, por más dolorosa que fuera. Impulsada por una urgencia que no lograba explicar, Nansing se levantó y se dirigió a la pequeña estantería donde guardaba algunas pocas pertenencias personales. Había una caja antigua, polvorienta, que nunca había tenido el valor de abrir por completo. Contenía algunos papeles de su adopción,
fotos antiguas en blanco y negro que no evocaban ninguna emoción, y un pequeño álbum de recortes que Suman, su madre adoptiva, la había dado. Era un santuario de fragmentos, una cápsula del tiempo para una vida que no le pertenecía. Sus dedos temblaron al abrir la caja. En el fondo, debajo de documentos y fotos descoloridas, había una medallita de plata, grabada con las iniciales X Anel. Nansing nunca la había notado. Ante esa medallita, fría al tacto, parecía emanar una energía extraña, casi como un eco de un pasado que la llamaba. La tomó, sintiendo una conexión instantánea, un escalofrío que le recorrió el brazo, como si esa pequeña pieza de metal fuera una llave para algo mucho más grande, algo que estaba escondido en las profundidades de su alma. Mientras sostenía la medallita, los destellos regresaron, más intensos y vívidos. Una escena de un accidente automovilístico, metal retorcido, humo, una mujer con cabello largo y oscuro, gritando, y en medio del caos, un hombre, con los ojos fijos en ella, una mirada de desesperación y amor a Milinor. La voz era ronca, pero inconfundible. Era su padre biológico, el padre que había perdido, el hombre que las intrigas de Schumann y Zeu intentaban borrar de su historia. La escena se hizo más clara, el coche cayendo por un barranco. La mujer, Suman, con una sonrisa fría en el rostro, observando la tragedia desarrollarse. El sonido de una sirena a lo lejos, acercándose, y luego la última mirada del hombre, su padre, fija en ella. Una mirada de despedida de amor eterno, antes de que la oscuridad lo engullera. Lin Nansing sintió un grito atrapado en la garganta, un dolor que no era solo físico, sino un dolor desgarrador del alma, un luto por un pasado robado. El aire parecía enrarecido en el apartamento. Nansing Yadiba, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. La medallita se le cayó de los dedos, golpeando el suelo con un tintineo metálico que resonó en el silencio ensordecedor. Lágrimas calientes le corrían por el rostro. Lágrimas no de tristeza, sino de una mezcla de rabia, conmoción y un alivio amargo. La verdad, por cruel que fuera, estaba comenzando a revelarse, y con ella el dolor excruciante de una memoria suprimida. Recordó a Suman, su madre adoptiva, con sus ojos que parecían hechos de hielo, siempre fríos y distantes. El recuerdo de Suman, en su mente ahora, ya no era el de una figura protectora, sino el de una manipuladora, una villana que había orquestado su dolor. Suman siempre fue excesivamente controladora, dominadora, y ahora Lin Nansing entendía por qué. Era para mantenerla en la oscuridad, para que la verdad de su paternidad y de su identidad jamás saliera a la luz. Era una prisión disfrazada de amor. La rabia burbujeaba en el pecho de Nansing, un calor infernal que parecía consumir cada célula de su cuerpo. Había sido engañada, manipulada durante años. Su vida, su propia identidad, le había sido robada por aquellos a quienes consideraba familia. Suman, la mujer que la crió, era la arquitecta de su miseria, la mente detrás de la tragedia que la atormentaba. Era una traición de proporciones épicas, una puñalada por la espalda a su alma. Los pensamientos de Lin Nansing corrían a una velocidad vertiginosa. El intercambio de bebés, el padre biológico, la familia, Kiesi, las piezas del rompecabezas, antes dispersas y sin sentido, ahora comenzaban a encajar, revelando una imagen aterradora y al mismo tiempo liberadora. No era una huérfana abandonada, no era una donadie, era parte de algo más grande, algo que le había sido cruelmente negado. El rostro de Lin Zhu apareció en su mente, sus ojos llenos de envidia y maldad. Nansing ahora entendía el odio desde Yu. No estaba solo celosa de una hermana adoptiva, estaba celosa de una heredera, de alguien que, por derecho, debería haber tenido una vida diferente. Una vida que Zhu codiciaba. Si Yue era solo una pieza. En el tablero de ajedrez de Suman, una marioneta en su red de intrigas utilizada para mantener a Nansing bajo control. La amnesia, que antes era una maldición, ahora parecía haber sido un mecanismo de defensa, una forma de su cerebro de protegerse de una verdad abrumadora. Pero ahora el muro se estaba desmoronando, y Lin Nansing estaba lista para enfrentar la avalancha de recuerdos.
por dolorosos que fueran. El dolor era un catalizador, la conmoción era la chispa y la rabia era el combustible que la impulsaba a buscar la verdad. El deseo de redención y justicia ardía dentro de ella, una llama inextinguible. Necesitaba encontrar a la familia Kizzy, necesitaba desenmascarar a Suman y Si-Yuen, y necesitaba, sobre todo, entender quién era realmente, para honrar la memoria de su padre biológico y reclamar su lugar por derecho en una familia biológica, amorosa y poderosa. Pero el viaje sería peligroso. La trama de Suman era compleja, con muchos tentáculos, la presencia de Len Chuan, el hermano, y Le Shichimu Jifuyu, y la manipulación de su memoria, añadían una capa aún más oscura a la red de intrigas. Nansing sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar en cómo el pasado de Fu Zhou también estaba entrelazado con el suyo, y cómo ambos habían sido víctimas de manipulaciones crueles en Songchun. El supuesto aliado, el pretendiente romántico que siempre parecía estar en el lugar y momento adecuado, ahora se revelaba como una figura oscura, parte de las conspiraciones. La de Songchun fue un golpe adicional, una prueba de que Lin Nangshin no podía confiar en nadie, excepto en su propia intuición y en la poca fuerza que le quedaba. Cada revelación era un puñetazo en el estómago, pero también una inyección de adrenalina. Lin Nangshin se levantó, sus piernas firmes a pesar del temblor. La medallita todavía estaba en el suelo, un pequeño punto plateado en la alfombra. La recogió, sintiéndola fría y sólida en su mano. Era un amuleto, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que necesitaba recuperar. A partir de ese momento, su búsqueda de identidad y redención ya no sería un viaje de duda, sino una misión de guerra. El rostro de Fu Zhou, con su expresión de preocupación y protección, apareció en su mente. Era el único punto de luz en medio de la oscuridad. La única persona en quien sentía que podía confiar realmente. La conexión entre ellos, que antes era una chispa, ahora se transformaba en una llama, un vínculo que prometía ser el ancla en medio de la tormenta que se anunciaba. Juntos, quizás, podrían enfrentar los demonios del pasado. La decisión estaba tomada. Lin Nangshin ya no sería una víctima pasiva, desenterraría cada secreto, desenmascararía a cada traidor y reclamaría su historia. El dolor de cabeza disminuyó, reemplazado por una claridad fría, una determinación inquebrantable. El día había comenzado como un rescate, pero terminaría como el despertar de una guerrera. El pasado ya no la definiría, lo enfrentaría y lo reescribiría con sus propias manos. El sol ya se había puesto completamente, y la ciudad de Shanghái se iluminaba con millones de luces. Un tapiz brillante de vida y movimiento. Pero para Lin Nangshin, el mundo exterior se había desvanecido. Estaba en su propio universo, un universo de recuerdos recién descubiertos y verdades amargas. El apartamento, antes un refugio, ahora era el cuartel general de su revolución personal. El silencio de la noche se llenaría con la urgencia de su nueva misión. La siguiente parte de la historia estaba a punto de comenzar, y Nangshin estaba lista para el desafío. No importaba lo difícil que fuera, no importaba cuántos obstáculos Suman y su red de traiciones pusieran en su camino, ella no se rendiría. La memoria de su padre biológico, el deseo de justicia y la búsqueda de su verdadera familia eran el fuego que la impulsaba. Y quizás la esperanza de un futuro con Fu Zhou, a la sensación de claridad, era casi eufórica, contrastando con el dolor del día anterior. Lin Nangshin respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. Era como si el peso de la amnesia se hubiera levantado, revelando a la mujer fuerte y determinada que siempre estuvo allí, escondida bajo las capas de mentiras y manipulaciones. Estaba lista para enfrentar a Suman, Ziyu, Songchun y cualquier otra sombra que osara oponerse a su búsqueda de la verdad. Tomó el teléfono y, sin pensarlo mucho, le envió un mensaje a Fu Zhou. «Estoy bien, gracias por todo hoy. Necesitamos hablar». Era una invitación, una señal de que estaba dispuesta a abrirse, a compartir el peso que cargaba. Ese día, de hecho, lo había cambiado todo. Lin Nangshin salió de la oficina de registros a toda prisa,
con el corazón acelerado y la mente efervescente. Las palabras de Suman resonaban en sus oídos, una advertencia gélida que la impulsaba a actuar. Aquel ambiente burocrático y sofocante ahora parecía un callejón sin salida, y la sensación de estar siendo vigilada era casi palpable, como si ojos invisibles la siguieran a cada paso. Necesitaba aire, espacio, un refugio donde pudiera pensar y principalmente donde Suman no pudiera alcanzarla. Su apartamento, que antes representaba una pseudo-seguridad, ahora parecía una trampa esperando cerrarse. La urgencia de encontrar a Fu Shou era una llama que la impulsaba. Él era el único ancla en su tormenta, la única persona en quien sentía que podía confiar sin reservas. Caminó rápidamente por las concurridas calles de Shanghái, los ruidos de la ciudad mezclándose con el torbellino de sus propios pensamientos. Su teléfono vibró de nuevo y un escalofrío le recorrió la espalda. Era un mensaje de texto de un número desconocido con una foto de ella saliendo de la oficina de registros. Un mensaje sin texto, solo la Imogen, un cruel recordatorio de que estaba siendo vigilada de cerca, que Suman siempre estaba un paso por delante. Lin Nanxing guardó el teléfono, sintiendo el pánico subir por su garganta. La adrenalina que la había mantenido enfocada ahora se transformaba en un miedo helado. Aceleró el paso, mezclándose con la multitud, con la esperanza de despistar a quien la estuviera siguiendo. Sus ojos escudriñaban las calles, buscando cualquier movimiento sospechoso. Cualquier rostro familiar que pudiera pertenecer a la red de Suman era un peligroso juego del gato y el ratón. Y Lin Nanxing se sentía cada vez más acorralada. Sabía que ir directamente a la base de rescate sería arriesgado. Suman, con sus tentáculos, podría tener informantes allí. Lin Nanxing necesitaba ser inteligente, astuta. Tomó otro taxi, pidiendo al conductor que diera vueltas por la ciudad en un intento desesperado de despistar cualquier persecución. Mientras el coche serpenteaba por las calles, la mente de Nanxing trabajaba a toda velocidad, intentando formular un plan, una ruta de escape, una forma de llegar a Fu Shou a salvo. De repente, una idea. Fu Shou no vivía en la base. Tenía un apartamento particular, discreto, que rara vez mencionaba. Lin Nanxing recordó una conversación casual, hacía meses, en la que él le había dado la dirección por algún motivo irrelevante en ese momento, pero que ahora se mostraba como la única esperanza. Se arriesgó. Le pidió al conductor que la dejara en una calle cercana a la dirección de Fu Shou, decidida a seguir el resto del camino a pie de forma descrita, bajo el camuflaje de la tarde que comenzaba a caer. Al acercarse al edificio de Fu, Nanxing sintió un inmenso alivio. Era un edificio antiguo, con una fachada discreta y pocos apartamentos, el tipo de lugar que no llamaría la atención. Observó la calle durante unos minutos, asegurándose de que no había nadie sospechoso cerca. El aire de Shanghái antisofocante ahora parecía un poco más ligero. Se estaba acercando a su puerto seguro, a su único aliado confiable. Presionó el interfono, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La voz grave de Fu Shou respondió: «Sí, soy yo. Nanxing, necesito hablar contigo. Es urgente», dijo con la voz un susurro. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, y luego el zumbido familiar de la puerta al abrirse. Subió las escaleras corriendo, sintiendo la adrenalina aún en sus venas, pero ahora mezclada con una punzada de esperanza. Cuando Fu Shou abrió la puerta, sus ojos se abrieron de par en par. La sorpresa en su rostro era evidente. La miró de arriba a abajo, dándose cuenta de lo pálida y tensa que estaba. No dijo nada, solo la jaló hacia el apartamento, cerrando la puerta detrás de ella con un suave clic. El apartamento era espacioso pero sencillo, con un olor familiar a café y libros. Un contraste reconfortante con el caos que acababa de dejar atrás. «¿Qué pasó?», preguntó Fu Shou, con voz grave y tranquila, pero con un tono de urgencia. La condujo hasta el sofá, y ella se sentó, sintiendo las piernas temblorosas. Lin Nanxing respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. No sabía por dónde empezar, cómo condensar un día entero de descubrimientos impactantes en pocas palabras. Era como intentar describir un huracán a alguien que nunca lo ha visto. Empezó a hablar.
las palabras brotando como un torrente. Contó sobre los destellos de memoria en el puente, sobre la medallita X&L y la búsqueda en internet que reveló a la familia Xai y el accidente de su padre biológico. La voz de Lin Nanxing, antes vacilante, cobró fuerza a medida que las revelaciones salían, su rabia y determinación creciendo con Carp. Fushou la escuchaba atentamente, con los ojos fijos en ella, sin interrumpirla. Lin Nanxing también habló de Schumann, de la frialdad y la manipulación que siempre había sentido, pero que ahora se revelaban como una conspiración siniestra. Describió la llamada de Schumann, la amenaza velada, y la foto que recibió, la prueba innegable de que estaba siendo vigilada. No ocultó nada. La vulnerabilidad y la confianza que depositaba en Fushou eran un vínculo invisible entre ellos, una fortaleza que nunca había permitido a nadie más. Fushou permaneció en silencio por un largo momento después de que Nanxing terminó de hablar, absorbiendo cada palabra. Sus ojos oscuros parecían más intensos que nunca, y una arruga se formó en su frente. Lin Nanxing observaba cada expresión en su rostro, intentando descifrar lo que él estaba pensando, cuál sería su reacción ante aquella avalancha de verdades. El aire en el apartamento parecía denso, cargado de una expectativa silenciosa. Finalmente, suspiró, un sonido pesado que cargaba el peso de sus propios secretos. Sabía que había algo más, dijo con voz ronca Suman. Siempre fue una mujer fría, pero nunca imaginé que sería capaz de algo tan cruel. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró la ciudad abajo, sus pensamientos enredados en sus propios recuerdos y en las revelaciones de Nanxing. Se volvió hacia ella, con los ojos fijos en los suyos. Lin Nanxing, estás en peligro. Suman no dudará en llegar hasta las últimas consecuencias para proteger sus secretos, especialmente ahora que estás tan cerca de la verdad. La gravedad de su voz era inconfundible. Fushou no solo hablaba como un colega, sino como alguien que la veía como algo más que una simple compañera de trabajo. Su preocupación era profunda, casi protectora. Lo sé, respondió Nanxing, con voz firme, pero con un temblor casi imperceptible. Pero no puedo parar ahora. Necesito saber. Necesito desenmascarar a Schumann. Y necesito encontrar a la familia Shik. La determinación en sus ojos era inquebrantable. Una llama que ni siquiera el peligro inminente podía apagar. Estaba lista para la guerra, por aterradora que fuera. Fushou asintió lentamente. Y yo te ayudaré, dijo, su voz adquiriendo un tono de acero, una promesa inquebrantable. No estás sola en esto, Lin Nanxing. Tu historia está ligada a la mía de una forma que aún no entiendes, pero te prometo que te protegeré. Vamos a desentrañarlo juntos. Lin Nanxing sintió un calor extenderse por su pecho, un alivio tan grande que le dieron ganas de llorar. Se acercó a ella, con los ojos fijos en los suyos. Primero, la prueba de ADN. Tengo contactos que pueden hacerlo discretamente, sin levantar sospechas. Necesitamos una muestra de tu ADN y algo de la familia Kiesai. ¿Tienes algo de tu padre biológico que pueda ser utilizado? La mente analítica de Fushou ya estaba trabajando, trazando un plan, pensando en cada detalle, cada movimiento. Lin Nanxing recordó la medallita. La medallita, exclamó, sacándola del estuche. Tiene las iniciales X&L. Y era de mi padre. Tal vez tenga algún material genético en ella, o algo que pueda compararse con la familia Keseji. Fushou tomó la medallita con cuidado, sus ojos escudriñando el pequeño objeto con una intensidad estudiosa. Era una punta de esperanza, un hilo que podría unir a Nanxing con su pasado. Excelente, dijo Fushou, con un brillo de esperanza en sus ojos. Llevaré esto para análisis lo antes posible. Tanto. Quédate aquí a no salgas. No respondas a ningún contacto desconocido. No confíes en nadie excepto en mí y en la información que has validado. Su voz era una orden, pero también un acto de cuidado, una demostración de que estaba asumiendo la responsabilidad de su seguridad. Lin Nanxing asintió. Estaba agotada, física y mentalmente, pero la perspectiva de tener a Fushou a su lado, luchando por ella, era un bálsamo para su alma. Se sentía, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente segura
protegida. Su día, que comenzó con la urgencia de un rescate en el puente, había culminado en un redescubrimiento de sí misma y en la formación de una alianza inquebrantable. El sol ya se había puesto completamente, y la oscuridad de la noche se apoderaba de Shanghái, pero dentro del apartamento de Fuzhou, una nueva luz se encendía para Li Nangxing. Una luz de esperanza, de verdad, y de una conexión que trascendía la amnesia y las traiciones del pasado. La noche sería larga, pero ya no. Estaba sola, la búsqueda de redención e identidad apenas comenzaba. Y Fuzhou sería su brújula. Lin Nangxing se acomodó en el sofá del apartamento de Fuzhou, sintiendo la extraña mezcla de agotamiento y una energía renovada. El silencio del lugar fue un bienvenido alivio, una pausa en el frenesí de un día que había puesto su vida patas arriba. Observó a Fuzhou mientras guardaba la medallita con un cuidado casi reverente. Había algo en el que la atraía, no solo su fuerza, sino una sensibilidad que rara vez mostraba, una profundidad que la hacía querer desvelar sus propios misterios. Él era un puerto seguro, y su presencia calmaba las tormentas en su mente. Fuzhou notó la mirada de Nangxing y una sonrisa sutil, casi imperceptible, apareció en sus labios. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero la energía entre ellos era palpable. «Estás más segura aquí», dijo, con voz suave, rompiendo el silencio. «Suman no podrá alcanzarte. Y ahora, con la medallita, tenemos un camino a la verdad está más cerca que nunca». Lin Nangxing. La confianza en sus palabras era contagiosa, y Nangxing sintió una oleada de gratitud invadirla. Mientras la noche avanzaba, Lin Nangxing sintió el peso del día, no solo el físico, sino el emocional. La conmoción de las revelaciones, la rabia por la traición y el miedo a las consecuencias se mezclaban en su mente. Miró a Fuzhou, y la vulnerabilidad en su mirada era evidente. «¿Y si no funciona?» «Fuzhou», preguntó, con la voz apenas un susurro. «¿Y si la familia sí no me cree? ¿Y si Suman es más fuerte de lo que pensamos?» El pánico, que había suprimido durante tanto tiempo, amenazaba con desbordarse. Fuzhou se inclinó más cerca, y sus ojos se encontraron con los de ella. «Lo haremos funcionar, Nangxing», respondió, con voz firme y llena de convicción. «Ellos creerán. La verdad tiene una forma de salir a la luz, y Suman, por poderosa que sea, no puede controlar la verdad para siempre». Su mirada era un escudo, una promesa silenciosa de que estaría a su lado, sin importar el costo, enfrentando cada obstáculo que la vida les presentara. La conversación fluyó durante la noche, no solo sobre la investigación, sino sobre sus vidas, sus miedos, sus esperanzas. Lin Nangxing se abrió como nunca antes, compartiendo los vacíos de su amnesia, la sensación de no pertenecer, la búsqueda incesante de su identidad. Fuzhou, a su vez, reveló fragmentos de su propio pasado, de sus cicatrices invisibles, de cómo la familia Fu y la sombra de Lin Chuan lo atormentaban. Fue un intercambio de almas, un vínculo que se profundizaba con cada palabra. Descubrieron que sus historias estaban entrelazadas de formas que jamás podrían haber imaginado. La manipulación de Lin Chuan sobre la memoria de Fuzhou y la forma en que Suman había planeado la vida de Nangxing eran como hilos de una misma red oscura. Era como si el destino los hubiera unido, no solo en el trabajo, sino en la misión de desvelar las mentiras que definieron sus existencias. En la conexión entre ellos ya no era solo atracción, era una profunda complicidad, una comprensión mutua. Fuzhou, con su mente estratégica, comenzó a trazar los próximos pasos. Explicó cómo conseguiría el análisis de ADN de la medallita y lo compararía con muestras de la familia Kesi, utilizando sus contactos sigilosos. También trazó un plan para monitorear los movimientos de Suman y Ziyu, anticipando sus próximos ataques. Lin Nangxing observaba, impresionada por su frialdad e inteligencia, sintiéndose más confiada con cada palabra que pronunciaba. Pero, ¿y Song Chen?, preguntó Lin Nangxing, con el recuerdo de su traición aún fresco. Se presentó como mi aliado, pero estaba involucrado en las conspiraciones. Fuzhou asintió, con los ojos entrecerrados. Song Chun es un jugador peligroso. No es leal a nadie más que a sí mismo. Necesitamos usarlo, hacerle creer que aún tiene el control, para que revele más información
sin darse cuenta de que está siendo manipulado. El plan era arriesgado, pero Nangsing confiaba en Fuzhou. La noche se hizo más profunda y el cansancio comenzó a manifestarse de nuevo en Lin Nangsing. Fuzhou lo notó y le sugirió que intentara descansar. Le preparó un té calmante y le ofreció una de las habitaciones de huéspedes, asegurándose de que estaría a salvo. La amabilidad de él fue un bálsamo para el alma cansada de Nangsing. Se sintió por primera vez en mucho tiempo cuidada, protegida. En el cuarto de huéspedes, Nangsing se acostó, pero el sueño tardó en llegar. Su mente repasaba los acontecimientos del día, cada revelación, cada amenaza, pero esta vez no era con desesperación, sino con una nueva fuerza. Tenía un plan, un aliado y la verdad en sus manos. Ya no era la Lin Nangsing perdida, era una guerrera lista para luchar por su vida y por su identidad. De repente, un pequeño objeto en la mesita de noche junto a la cama llamó su atención. Era una foto antigua en sepia, de un Fuzhou más joven, con una sonrisa rara, y a su lado, un niño pequeño con ojos grandes y curiosos. Lin Nangsing sintió un nudo en el pecho. El dolor de Fuzhou, su propia historia de trauma, estaba allí, en la palma de su mano. Él también buscaba la redención, y juntos podrían encontrar la paz. Cogió la foto, sus dedos rozando la imagen descolorida. El rostro de Lin Chuan, aún tan joven, ya parecía llevar una sombra, un atisbo de la amargura que lo consumiría en el futuro. Nangsing sintió una punzada de compasión por Fu Shou por haber tenido que cargar con el peso de aquella compleja relación y por haber tenido su propia memoria manipulada por su hermano. Eran, de muchas formas, almas gemelas marcadas por el dolor. A pesar de la turbulencia de su propia vida, Lin Nangsing sintió un profundo deseo de ayudar a Fuzhou a sanar sus propias heridas. Él la estaba protegiendo, la estaba ayudando a encontrar su verdad. Ahora, ella haría lo mismo por él. La reciprocidad de aquella relación emergente era un faro, un recordatorio de que, incluso en medio de las tinieblas, había espacio para la esperanza y para el amor. Las primeras luces del amanecer comenzaron a invadir la habitación, tiñendo las paredes con suaves tonos grises y rosas. Lin Nangsing finalmente sintió que el cansancio la dominaba, y el sueño la llevó a un sueño profundo y reparador, el primero en mucho tiempo. No hubo pesadillas, solo la quietud de una mente que por primera vez encontraba un poco de paz, sabiendo que la verdad estaba en camino. Al despertar, se sintió diferente. El agotamiento aún estaba allí, pero la confusión había disminuido, reemplazada por una claridad. Sabía lo que tenía que hacer. Fuzhou estaba en su cocina preparando café y el aroma se esparcía por el apartamento. Lin Nangsing se sentía en casa, de una manera que nunca antes había sentido en su propio apartamento. Era una sensación nueva, pero profundamente acogedora. «Buenos días», dijo Fuzhou, con una sonrisa amable, al verla entrar en la cocina. «¿Dormiste bien?». Lin Nangsing asintió, sintiendo un calor extenderse por su pecho. «Mejor que en años», respondió, con voz ronca por el sueño, pero con una sinceridad que él entendió. Ese día no solo era un nuevo comienzo para su búsqueda, sino también para su propia vida, para su propia capacidad de sentir y confiar. El día estaría dedicado a poner el plan en práctica. Fuzhou recolectaría el ADN de la medallita, y Nangsing se prepararía para el enfrentamiento con Schumann, pero esta vez con un plan y un aliado a su lado. No actuaría de forma impulsiva. Cada paso sería calculado, cada movimiento estratégico. La Lin Nangsing del pasado, la víctima amnésica, había muerto ese día en el puente. La mujer que se levantaba ahora era una guerrera. Schumann no esperaría lo que estaba por venir. Si y Hui Songchen serían tomados por sorpresa. Lin Nangsing ya no sería un títere en sus juegos. Sería la jugadora principal. La historia de su vida, que había sido escrita por otros, ahora sería reescrita por ella misma, con su propia letra, en sus propias palabras. Y el capítulo final sería sobre verdad, justicia y redención. El teléfono de Fuzhou sonó. Él contestó
Y Lin Nanxing percibió el cambio en su expresión. Una arruga de preocupación apareció en su frente. Entendido, estoy en camino, Ann colgó el teléfono. Tenemos un problema. Parece que Suman hizo un movimiento inesperado. El día apenas había comenzado y la red de intrigas ya se estaba apretando. La batalla había comenzado y Nanxing estaba listo. Lin Nanxing miró a Fuzhou, su determinación inquebrantable. ¿Qué hizo?, preguntó, con voz firme. No importa, estoy lista para lo que sea, juntos. La mirada de Fuzhou se suavizó por un instante. Un silencioso reconocimiento de su fuerza. Sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro, y Nanxing sintió que, no importaba cuán difícil fuera el viaje, lo superarían, juntos. Sabían que aquello era solo el comienzo de un largo y peligroso viaje, pero Lin Nanxing ya no sentía el pánico del día anterior. Tenía un propósito, una verdad que desenterrar, y un aliado en quien podía confiar con su vida. El sol entraba por la ventana, iluminando el apartamento, un recordatorio de que, incluso en las sombras más profundas, la luz de la verdad siempre encontraría un camino para brillar. El desenlace de aquel día no fue un final, sino un nuevo comienzo. Lin Nanxing no había desvelado todos los secretos, ni confrontado a todos sus enemigos, pero había encontrado el camino. Había superado a sí misma, la amnesia y la ilusión de una vida que no era suya. Y, en el proceso, había encontrado no solo la verdad sobre su familia, sino también una profunda conexión con Fuzhou, una conexión que prometía ser la base de su futuro, un futuro que ahora anhelaba escribir.